Hola amigos, aquí puntualiza acerca de lo que es el concepto de la historia oficial. También nos dice el doctor en historia Jesús Hernández Jaimes. El de historia oficial, el término también es complejo. Generalmente se habla de ella como aquella que se genera desde y para el Estado. Se olvida que muchas otras instituciones tienen o podrían tener su historia oficial, la Iglesia Católica, por ejemplo, un partido político, una ONG, etcétera. Por otro lado, el que un escritor o historiador escriba a favor de un régimen no lo convierte en historiador oficial, necesitaría que el Estado le pagara, revisara y aprobara el texto. Entonces esto es una puntualización importante. Y también me llamó la atención la pregunta que él me hacía de ¿realmente la historia oficial dice lo que dicen que dice? Y porque generalmente lo que más se toma en cuenta es esto último, se ha hecho como una historia oficial fantasma, ¿no? Que es la que tiene todos estos mitos cuando quizá no pertenece tanto a lo que es una historia oficial, sino a un recuerdo de la misma o una simplificación de la misma. Entonces aquí vamos a hablar en muchas ocasiones, como les comentaba, de lo que dicen que dice. Y en una de esas partes, lo que a veces no nos dicen es que la SEP nos ha engañado, que por ejemplo no dice todo acerca de lo que fue el pasado prehispánico, que pensaban que solo hay aztecas aquí, o que no nos hablan del Tratado de Maclean Ocampo, o de los tiempos en que Porfirio Díaz fue héroe. Bueno, a lo mejor eso es un poco de lo que recordamos o de lo que se maneja en forma simplista, no tanto en la SEP o en lo que nos enseñan, ahorita les voy a enseñar una prueba de que no, sino en esas consideraciones simplistas o en un resumen que hacemos de la historia o de lo que nos acordamos de la historia. El historiador Jesús Hernández Jaimes me envió un fragmento de un libro que en este capítulo se trata de la historización de la experiencia. Y bueno, aquí nos recomiendan que, bueno, cada uno de nosotros tiene como una experiencia en historia y una memoria histórica. Y en muchas ocasiones esta es subjetiva por lo que vivimos, por el grupo en el que estamos. Y es importante que esto se tome como un punto de partida, pero para hacerlo un poco más científico, para empezar a estudiarlo como una historia, pero tomando en cuenta más elementos. Entonces él nos decía, no estarán confundiendo esa memoria histórica con el conocimiento histórico, es distinto, ¿no? Y quizá eso es a lo que se refieren los que critican esta historia oficial, y no precisamente a la que es realmente la historia oficial, sino a la memoria que nos queda con los grupos con los cuales nos identificamos y este tipo de conceptos, ¿no? Un poco subjetivos, porque, bueno, tengo que decirles, ayer precisamente que iba pasando por la calle compré este libro, es de, al parecer como de secundaria o de prepa, Historia de México, es lo que actualmente les enseñan a los chavos. Me costó 40 pesos porque es usado, yo creo que es de algún niño que pues ya no le gustó, ya no lo va a ocupar y decidió venderlo. Y me puse a revisarlo. Y no es cierto que digan que nada más los aztecas vivían aquí o que era lo más importante. Aquí viene de las culturas prehispánicas, de varias de ellas, como nos han enseñado. También vienen los tiempos de héroe de Porfirio Díaz, lo que hizo en ese tiempo cuando luchó contra la intervención francesa. Igualmente viene mencionado también el Tratado Maclean Ocampo, así que no digan que no nos lo enseñan, ¿no? Sí nos lo enseñan, al menos ahora. Y antes también, lo que pasa es que muchas veces se nos olvida. Por ejemplo, yo sí tenía esa idea de que Porfirio Díaz siempre ha sido un dictador o que siempre había sido malo, ¿no? Eso es una memoria histórica, no tanto es la historia oficial. Pero bueno, ese concepto tenía yo. Y un día revisando en mis cuadernos de la secundaria, ahí vi que tenía apuntes de que Porfirio Díaz había participado en el plan de Tuxtepec, que también había luchado contra la intervención francesa. Es decir, sí me lo habían enseñado, pero ya no lo recordaba, no había hecho mucho énfasis en eso. Entonces, tampoco es cierto todo lo que dicen que dice la historia oficial. Esa es otra respuesta a ese anterior comentario del historiador. Y bueno, ya para entrar en materia en los siguientes videos ya sobre la historia, porque ahorita estamos todavía como en una introducción de
de cómo hablar de la historia. Ya después vamos a hablar exactamente ya de la historia y de esos mitos de la historia de bronce y neomitos de esto que se trata de hacer una desmitificación y si hace otra mitificación. Bueno, pues vamos a verlo después, pero ahorita vamos a pasar un poco a lo que es un cuadro, una propuesta para empezar a analizar la historia. Bueno, este modelo antes yo lo hacía con un cuadrado, con un cubo más bien, y analizando cada una de sus caras, pero en esta ocasión tenía más a la mano esta alcancía y vamos a tratar de explicarlo con esto. Es decir, imaginémonos que el hecho histórico es esta alcancía, ¿no? Es una época, es un proceso y aquí está, ¿no? Entonces, muchas veces no lo vamos a poder ver completamente. Hay algunos que solamente lo van a ver de este lado, desde algunos de los actores del mismo hecho. Por ejemplo, pongamos como ejemplo la revolución. Aquí están los campesinos y los revolucionarios y desde aquí están viendo el hecho, ¿no? Entonces, ven esta perspectiva, ven la injusticia de decir, bueno, es que estas tierras que nosotros estamos trabajando antes eran nuestras, las tuvimos que vender porque nos las expropiaron con las leyes de reforma y bueno, pues es injusto, ¿no? Entonces lo estamos viendo todo desde este lado, ¿no? Y también se puede dar una memoria histórica derivada de esto, si nos identificamos con este grupo o somos descendientes incluso de sangre, ¿no? De estos grupos que tenemos a lo mejor familiares que fueron revolucionarios o fueron campesinos, lo vamos a ver más de este lado, ¿no? Y aquí hay otro, ¿no? De este otro lado van a estar los hacendados, que ellos lo van a mirar también desde su perspectiva y te van a decir, bueno, nosotros compramos esas tierras, nuestras familias las compraron cuando estaban en venta y son nuestras, ¿no? ¿Por qué nos las quieren quitar? Y aparte los revolucionarios han reaccionado con mucha violencia, nos han hecho daño, nos las quitan a la fuerza, nos hacen tropelías, ¿no? Y lo van a mirar desde este otro lado. Y si se dan cuenta, los dos lados forman parte del hecho, no se pueden separar, están en el mismo. Entonces, es difícil analizarlo de esta manera, ya sea de un punto o de otro, porque suele ser muy subjetivo. Acá abajo estaría, por ejemplo, todo el contexto histórico, que también hay que tomar en cuenta, la época, lo que se estaba dando en este momento. Y bueno, estos laditos chiquitos que tenemos aquí, de estos los dos lados, pues también otros actores que intervinieron en el proceso, ¿no? Por ejemplo, acá en Estados Unidos, ¿no? A quién decidieron apoyar, cómo estaban en ese momento algunos otros que trataron de ser aliados. Entonces, todo esto hay que considerarlo, ¿no? Y no podemos ver desde un solo punto, hay varios, pero para analizar todo el hecho, es decir, que era lo justo realmente, bueno, pues tenemos que ubicarnos, por ejemplo, aquí en la tapa, viendo ya abarcando todo, y ahí vemos realmente ya como un proceso, ¿no? También tiene que ver con un poco con las corrientes de interpretación histórica. Ya les decía en un anterior video acerca de la corriente materialista, que toma más en cuenta el proceso que los actores, ¿no? Aunque realmente es toda una conjunción. O sea, existen las acciones individuales de lo que se llaman los protagonistas de la historia y están inmersas en ese proceso. Entonces, el hecho también va a hablar por sí solo, pero para que se mueva esto son necesarios los actores, tanto la masa de lo que hablaría una concepción materialista de la historia, como también los caudillos y líderes, bueno, también tienen su papel importante y son asimismo actores de la historia, todo ello, ¿no? Entonces todo estaría contenido aquí. Como es algo que ya pasó, es parte de la historia, por eso está cerradito, ¿no? Está como en un cofre, necesitamos descubrirlo para poder analizarlo. Se hagan de cuenta, bueno, pues los historiadores lo que hacen es ya lo abren, por ejemplo, por medio de los archivos y vamos a asomarnos a ver qué hay adentro, porque por aquí no podemos saberlo, ¿no? Es algo que ya pasó, es algo propio de la historia. Y vamos sacando aquí lo que serían nuestras fuentes. Estas serían, por ejemplo, las fuentes primarias, las que estuvieron adentro del hecho histórico. Podrían ser los testimonios, diarios militares, periódicos de la época también son importantes, las fuentes hemerográficas. Y entonces vamos viendo, por ejemplo, encontramos uno, encontramos otro, y así vamos sacando poco a poco
y vamos haciendo pues un conjunto de este tipo de fuentes, ¿no? Serían las fuentes primarias. Las fuentes secundarias son las que se basan en estos documentos y que estarían, así por ejemplo, como en la periferia, estarían hablando de esto, pero ya es una fuente secundaria. Las dos son importantes, hay fuentes secundarias que tienen muy buen análisis, pero siempre y cuando se basen en estas, ¿no? Y por último también, bueno, comentar que hay que hacer una crítica de fuentes. Por ejemplo, sacamos una y decimos, bueno, aquí nos están diciendo esto y es del lado de los porfiristas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esa tendencia para poder analizarla. Y tenemos esta otra y bueno, aquí es de los zapatistas, ¿no? También hay que tener en cuenta su perspectiva y eso es lo que se hace con la crítica de fuentes para poder conjuntar una verdad histórica. No podemos con un solo lado, ¿no? Tenemos las dos caras de la moneda, tenemos que tomarlas en cuenta. Ahora, ¿por qué una crítica de fuentes de este tipo, de considerar las tendencias? Bueno, para ver una visión más completa de la realidad no podemos basarnos en una sola visión, como ya lo habíamos dicho antes. Es como si muchos años después encontraran un testimonio aquí de primera mano, sería una fuente primaria de nuestra época, y no va a ser lo mismo a que lo lean en el periódico La Jornada, a que lo lean en el periódico Reforma, ¿no? Ahí se va a ver una realidad distinta. También hay que cuestionar la veracidad de estas fuentes, porque aunque sean primarias, hay ocasiones en que tal vez están adornando la realidad, por ejemplo, ¿no? Esto se da mucho en los discursos políticos, como si en el futuro encontraran ahorita un discurso de Peña Nieto, de Calderón, y dijeran, miren, estaban muy bien en la economía, todos vivían felices y contentos, ahí está la prueba, ¿no? Bueno, es una prueba de un discurso político, sí sería una fuente primaria, pero lo que dice, bueno, hay que contrastarlo con la realidad, ¿no? Los discursos políticos por lo general tienden a adornar mucho las cosas. Hay que considerarlo también en los discursos políticos que se ha dado en el pasado y no dejarnos llevar solamente por esas palabras. Igualmente, con los documentos históricos pasa lo mismo. Por ejemplo, en un tratado pueden decir, miren, aquí está lo que se quería que pasara y tal vez era un borrador de ese tratado, tal vez nunca se cumplió. Eran negociaciones, hay que ver el contexto. Entonces, como ven, es muy importante hacer esta crítica de fuentes y este contexto y usar una metodología para poder incluir todas en un documento final que tenga cierta validez y cierto rigor histórico.